vamos a dar inicio con un nuevo especial en GPS. Varias notas sobre un tema que es polémico hoy. El departamento de Antioquia y el departamento del Chocó tienen una disputa por un territorio. Sí. Belén de Bajirá. ¿Por qué el territorio debe ser de los antioqueños, según los antioqueños, o por qué debe ser de los chocuanos, según los chocuanos? Además, ¿cuál es la posición oficial del Estado? ¿Qué es lo que realmente se disputa? ¿Dónde y cuándo inició la disputa? ¿Y cuál es el paso siguiente o el paso a seguir? A partir de hoy, este especial en GPS con Jason Morris. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Jason? Son 16 años que cumple ya este conflicto entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá. Lo que quisimos hacer con GPS fue, digamos, una cronología de lo que han mostrado los medios, pero también de lo que está soportado jurídicamente en esta disputa. Decidimos, digamos, como hacer una cronología en 3 capítulos, desde el año 2000 al año 2007, desde el año 2007 al año 2011 y desde el año 2011 a la fecha. ¿Por qué iniciamos por el año 2000? Porque fue cuando se inicia esta disputa, cuando el departamento del Chocó crea el municipio de Belén de Bajirá y en el año 2007 el Consejo de Estado tumba la ordenanza con la que se había creado este municipio. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el país existen 84 límites dudosos del orden departamental y municipal. Particularmente uno de estos diferendos es entre los departamentos de Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. Este corregimiento, con más de 16.000 habitantes, tiene un área de 2.015 kilómetros cuadrados y se localiza al sur del Urabá, entre Chocó y Antioquia. Su economía depende de la agricultura y la ganadería extensiva. A partir del año 2000 surge la disputa entre Antioquia y Chocó, cuando la Asamblea Departamental Chocuana, de conformidad a los límites descritos en la Ley 13 de 1947, procede a crear el municipio de Belén de Bajirá a través de la Ordenanza 011 del 19 de junio del año 2000. Belén de Bajirá se crea como municipio en el año 2000 y tiene vida jurídica hasta el año 2007, hasta el 22 de noviembre. Para la época, Antioquia reclama la población de Belén de Bajirá e inicia la controversia limítrofe. Por petición de las dos gobernaciones, se acude en 2001 a los Ministerios del Interior y de Hacienda para dar trámite a un proceso de deslinde por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del decreto 1222 de 1986. En 2003, el IGAD entrega el primer informe técnico que no precisó las cabeceras del río Tumaradocito y el cauce del Tumaradó, ubicados en el área de controversia, y se argumentaron problemas atmosféricos y alteraciones antrópicas. Este informe fue rechazado en 2004 por los gobernadores de la época, Aníbal Gaviria Correa de Antioquia y Julio Ibargüen Mosquera de Chocó, como lo prueba este documento. Fue aceptado por Antioquia y por Chocó porque ese informe del IGAF tenía inconsistencia en que alguna parte la dejaba, que era de Antioquia, la dejaba dentro del Chocó y lo contrario. Los gobernadores piden a la Comisión Demarcadora del Senado no tomar ninguna decisión hasta que el IGAD profundice su investigación sobre los ríos Tumaradó y Tumaradocito, epicentros de la polémica limítrofe. Con esta carta se inicia por parte del IGAD un nuevo proceso que concluye en 2007, el 23 de marzo, con un informe técnico que define una nueva línea divisoria, que es verdaderamente la que demarca los dos departamentos y en donde toda el área de controversia queda dentro del departamento del Chocó. Los estudios técnicos y científicos, así como la visita en terreno realizadas por el IGAD, precisaron el nacimiento del río Tumaradocito y el cauce del Tumaradó. El nuevo informe señala que Belén de Bajirá y los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente están en jurisdicción territorial de Chocó. El nuevo informe de deslinde por parte del IGAD fue presentado al Senado, como lo prueba este documento. Sin embargo, fue rechazado y en contrapropuesta, la Comisión Demarcadora le solicitó otro estudio. Cabe decir que el IGAD adelantó estos procesos de deslinde entre los años 2001 y 2007 con las delegaciones de Antioquia y Chocó. Posteriormente, el Consejo de Estado en 2007
anula la ordenanza emitida por la Asamblea Departamental del Chocó, con la que se había creado el municipio de Belén de Bajirá, alegando que esta población es un corregimiento del municipio de Mutatá, Antioquia, bajo la ordenanza 47 del 30 de noviembre de 1975. Eso lo demandó el departamento de Antioquia y el Consejo de Estado anuló esa ordenanza y dijo que la Asamblea del Chocó no podía crear municipios por fuera de su territorio. Mediante el fallo 458, el Consejo de Estado en 2007 anula la ordenanza chocuana y falla a favor de Antioquia, concluyendo que esta población ha estado dentro de su territorio desde 1975 y que ha sido atendida por los servicios de Antioquia. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado el 22 de noviembre de 2007 no resolvió la discusión limítrofe entre Antioquia y Chocó, puesto que el mismo fallo señala que es el Congreso de la República a quien le corresponde definir la división del territorio. Cabe anotar que durante los años 2000 y 2007, Belén de Bajirá tuvo 3 alcaldes y fue reconocido por el Censo General del DANE de 2005 como municipio de Chocó. La nulidad de la ordenanza le quita a Belén de Bajirá su razón jurídica como municipio, y a partir de allí se desata una nueva disputa jurídica entre Chocó y Antioquia por esta población. Jason, entiendo que en algún momento de la disputa un magistrado ha debido declararse impedido, o por lo menos así lo alegaba la delegación del Chocó. Sí, Julieta, el magistrado Marco Antonio Velilla debió declararse impedido por su origen antioqueño. Eso lo alegó en su momento la delegación del Chocó y finalmente pues el fallo se dio a favor de Antioquia. Esa fue una de las primeros rifirrafes en esta disputa. Muy bien, continuamos entonces mañana con otro capítulo de esta historia que abrimos hoy. Anoche iniciamos un especial GPS, el tema Antioquia-Chocó. Y era claro, el informe lo que pretende abrir es el entendimiento sobre esa disputa que hay entre los dos departamentos por Belén de Bajirá, ¿correcto? Sí, pues hoy vamos a la historia. ¿Cuántas veces se han enfrentado estos dos departamentos por otros motivos? Jason Morris. Buenas noches, ¿cómo están? Pues mire, era importante abrirle este espacio a la historia. Y en Medellín buscamos al historiador y periodista José Mosquera, una persona que ha escrito casi 19 libros, muchos de ellos sobre el Chocó y particularmente sobre la región del Urabá antioqueño, para encontrar, digamos, esas disputas en el tiempo que han tenido Chocó y Antioquia por territorio. Antioquia y Chocó hace 16 años traen una disputa por el corregimiento de Belén de Bajirá. Para Antioquia, esta población hace parte de su territorio desde principios del siglo XX y es un corregimiento de Mutatá. Hay documentos escritos con planos también desde 1919. Antioquia ha sido quien ha generado los servicios públicos para la zona. Belén de Bajirá es un corregimiento del municipio de Mutatá de Antioquia. Frente a la gestión administrativa, bien vale decir que en mayor o menor proporción ambos departamentos tienen presencia. Por su parte, Chocó defiende este territorio a través de la Ley 13 de 1947, con la que se crea el departamento del Chocó. Sin embargo, este parece no ser el único conflicto limítrofe entre estos dos departamentos. Para José Mosquera, escritor y periodista, Antioquia y Chocó han tenido otras disputas. Durante el periodo colonial hubo muchas luchas por el control del Chocó de los territorios vecinos, entre eso Antioquia, y ya en el periodo de la vía republicana también el conflicto ha tenido varias etapas. Según Mosquera, estas disputas se intensificaron en el siglo XVIII con los intentos de la provincia de Antioquia por conseguir salida y control a los dos mares. Para el escritor, estas disputas limítrofes se deben a la vocación expansionista de Antioquia, así lo ha expresado en varios libros, artículos y columnas de prensa. El gran perdedor en estos conflictos de límite entre los dos departamentos ha sido el Chocó, que ha perdido hasta el momento 13.000 kilómetros cuadrados con Antioquia. De 1905 a 1900
47 que se creó el departamento, el Chocó ha perdido los territorios de todo lo que es el Urabá antioqueño, Hocaidó y Arquía. A través de la Ley 17 del 11 de abril de 1905, con la que se crean los departamentos de Atlántico y Caldas, en su artículo 4 expresa: se anexa al departamento de Antioquia la región del Urabá, un área que actualmente es equivalente a la región del Eje Cafetero. En 1912 se crea la provincia de Urabá, se crea todo un nuevo concepto geopolítico, que es el concepto Urabá, que viene a reemplazar el concepto Darién. Por eso los chocuanos reivindican la palabra del Darién colombiano y en lugar que los antioqueños hablan del concepto de Urabá. Chocó, siendo intendencia, también pierde territorio con el Viejo Caldas y el Valle del Cauca. A través del Acto Legislativo 01 de 1944, se le permite a Chocó convertirse en departamento sin afectar los territorios de sus vecinos. No se puede afectar los territorios del Valle, del Viejo Caldas y de Antioquia. Sin embargo, para José Mosquera existen archivos y documentos en los anales del Congreso de 1946 a 1947 sobre un nuevo trazado de límites entre Antioquia y Chocó que están plasmados en la Ley 13 de 1947. Para Mosquera, todos los conflictos se resolvieron con la creación del departamento del Chocó. Sin embargo, en el Darién o Urabá antioqueño siguen habiendo disputas. Cada vez que se habla de un macroproyecto en toda la región del Darién, afloran los conflictos de límite en la región. No es nada raro los conflictos que Antioquia, por ejemplo, tiene con Córdoba de límites. Particularmente el corregimiento de Belén de Bajirá, hoy centro de una nueva disputa, durante las últimas décadas también ha tenido que trasegar paralelamente entre los intereses y las disputas de sectores económicos, empresariales y políticos que han estado ligados a la violencia armada, el desplazamiento forzoso, la ilegalidad y el control territorial a manos de actores armados, como ha ocurrido en el Urabá. Fue una región que vivió unos laboratorios de violencia muy grandes. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, esta región ha tenido diferentes episodios de violencia que fueron determinantes en la reconfiguración de su territorio. La violencia hizo parte de una estrategia para cambiar el mapa económico del territorio. Monocultivos, despojo de tierras, utilización de recursos públicos, etcétera, digamos. Eso fue una estrategia. Yo creo que en el Urabá, como en ninguna otra parte del país, ha sido tan clara la relación entre supuestos empresarios legales y grupos paramilitares para cambiar un mapa económico de un territorio. La actual disputa limítrofe entre Antioquia y Chocó ha permitido también que aflore la memoria histórica y la realidad actual del Darién chocuano y el Urabá antioqueño. Jason, según la historia, el departamento del Chocó ha perdido casi 25.000 kilómetros. Es una cantidad de territorio casi igual a otro departamento colombiano. Exactamente. Y eso solamente lo ha perdido en el siglo XX, imagínese usted. Increíble. Y la historia continúa. Mañana entonces, Jesús, tenemos un nuevo capítulo sobre esta disputa por Belén de Bajirá. Sí, señor. Vamos a dar inicio a la primera historia del programa de hoy. Hace parte del tercer informe que venimos desarrollando con Jason Morris sobre Belén de Bajirá, entre Antioquia y Chocó. La disputa, la puja, las razones, las posiciones de cada uno de los departamentos para advertir que ese territorio colombiano es de uno o del otro. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Jason? Pues mire, después de que el Consejo de Estado en 2007 pues anulara la ordenanza 011 con la que se crea el municipio de Belén de Bajirá por parte del Chocó, pues se comienza a escribir un nuevo capítulo en esta disputa. Y este tercer informe, digamos, da cuenta de un testimonio que de pronto no se ha tenido muy en cuenta en esta disputa y que podría, digamos, encontrar o dar señales de por qué Antioquia y Chocó hacen presencia en Belén de Bajirá desde hace mucho tiempo. Antioquia y Chocó inician un nuevo diferendo limítrofe en el siglo XXI,
cuando Chocó crea el municipio de Belén de Bajirá en el año 2000, de acuerdo a la Ley 13 de 1947, Antioquia interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, alegando que esta población es un corregimiento de Mutatá, y en 2007 el fallo sale a su favor. Para el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, Belén de Bajirá es territorio antioqueño desde 1919, como según lo indica este mapa enviado por la Secretaría de Planeación del Departamento de Antioquia. Todos los planos que emitió la Oficina de Longitudes de Colombia de 1919 han dicho que Belén de Bajirá es territorio del departamento de Antioquia. Sin embargo, para el senador de la República, Luis Ebelis Andrade, llama la atención porque el departamento de Antioquia nunca tomó acciones legales contra el departamento del Chocó antes del año 2000 y señala que Belén de Bajirá es territorio chocuano según los límites establecidos en la Ley 13 de 1947 que dio origen al departamento del Chocó. Eso explica que Antioquia nunca haya reclamado, haya hecho una impugnación a la Ley 1347 por límites confusos, dudosos o porque el Chocó estuviera afectando su territorialidad. El departamento del Chocó desde hace 16 años se ha mantenido firme en defender el territorio de Belén de Bajirá a través de la Ley 13 de 1947. Cabe recordar que entre los años 2001 y 2007, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelantó un proceso de deslinde con las delegaciones de Antioquia y Chocó. En marzo de 2007, el IGAD señala que Belén de Bajirá y los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente están en jurisdicción del Chocó. Posteriormente, el Consejo de Estado en noviembre de 2007 anula la ordenanza 011 y falla a favor de Antioquia. Con esta decisión del alto tribunal, sus autoridades parecen mostrarse tranquilas. No existe ningún acto administrativo, ni de otro tipo vigente que diga que el territorio es del Chocó. Para Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, si se quiere redefinir el territorio, se debe analizar quién presta los servicios en la zona. Hay que analizar quién presta los servicios públicos, quién maneja la educación, quién maneja la salud, a quién van los votos de la zona. El fallo del Consejo de Estado emitido en 2007 toma en cuenta la prestación de los servicios por parte de Antioquia desde 1975. Sin embargo, para el historiador y periodista José E. Mosquera, es importante traer a la memoria un hecho histórico de violencia que cambia el mapa administrativo y electoral de Belén de Bajirá e incide en la presencia de Antioquia en la zona. ¿Dónde nace lo que hoy están enfrentados Antioquia y Chocó? Nace en 1975, cuando asesinan a 3 inspectores de policía nombrados por el Chocó, los asesinan. Según Mosquera, debido a este hecho de violencia, se acuerda entre Antioquia y Chocó nombrar un inspector de policía antioqueño y ayuda en educación y salud en la zona por parte de Antioquia. Y trasladaron a votar a la gente de Belén de Bajirá, que pertenecía a Río Sudo, lo inscribieron para que votaran en el registro electoral de Mutatá. Si tú vas a Mutatá y le preguntas a un ciudadano nacido antes del 75 que te muestre su cédula, te vas a dar cuenta que la cédula dice nacido en Belén de Bajirá, Río Sucio, Chocó. A través de nuestro lente encontramos en Belén de Bajirá a Manuel Euclides Córdoba, nacido el 15 de abril de 1957 y cedulado el 28 de noviembre de 1977 en Bajirá, Río Sucio, Chocó, como lo prueba esta foto de su cédula original. Yo nací en el Baudó, de allá me vine y mi cédula la saqué aquí. ¿Aquí en dónde? Aquí en Bajirá, Belén de Bajirá. ¿Y cómo aparece su cédula para ese entonces? En ese entonces aparece la cédula mía, Bajirá, Chocó.
En 1976, el Consejo Municipal de Río Sucio, Chocó, había creado el corregimiento de Belén de Bajirá, soportado en la Ley 13 de 1947. A partir de esta época, las autoridades nacionales empiezan a expedir documentación oficial y durante los años que fue municipio, se emitieron mapas oficiales y documentos del censo oficial del DANE. Chocó hoy tiene un colegio, un centro de salud y una inspección de policía, al igual que Antioquia. Con estos argumentos y pruebas históricas, los chocuanos buscan también defender su territorio. Jason, para muchos el Estado tiene gran responsabilidad en este conflicto porque ha permitido de alguna manera que existan los dos departamentos en el territorio. Sí, uno lo que no entiende es, por ejemplo, como lo veíamos en la nota, por qué la Registraduría Nacional expide cédulas con uno y con Bajirá, Belén de Bajirá. Sí. ¿Por qué el censo del 2005 todavía mostraba a Belén de Bajirá como un municipio? ¿Y por qué en Belén de Bajirá muchos de los impuestos se pagan en Antioquia? Entonces, digamos que aquí ha permitido el Estado, digamos, que esto suceda. Muy bien, Jason, muchas gracias. Ayer continuamos con el informe número 3 de este especial de Belén de Bajirá, ubicada esta región entre el Chocó y Antioquia, la disputa que hay a través de los dos departamentos, el marco histórico, su contexto, el por qué uno pretende que sea parte de él y el otro de él, ¿verdad? Sí, y pues en la medida que más entramos en esa investigación, pues vamos encontrando aristas muy importantes para entender y tratar de ver cuál es el camino para que se resuelva esta mal llamada disputa, pero finalmente lo es. Yamit, es hora de ubicar nuestro GPS en ese lugar con Jason Morris. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues mire, a través del lente de GPS lo que hicimos fue un ejercicio de visitar los límites o los puntos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi había visitado en el 2007 para presentar su informe, que entre otras cosas pues fue rechazado. Lo que hicimos fue un ejercicio no solamente de ubicación, sino también de memoria, de conocer esa historia reciente por la que ha atravesado esa zona en disputa y conocer en cada uno de esos puntos qué historias o qué acontecimientos sucedieron durante estos últimos años. Entre 2001 y 2007, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelantó estudios y visitas en Belén de Bajirá como parte del proceso de deslinde entre Antioquia y Chocó sobre los límites establecidos en la Ley 13 de 1947. El sector de Belén de Bajirá los establece teniendo en cuenta la cabecera del río Pavarandó, de ahí a buscar la confluencia entre el Pavarandó y el Sucio, de ahí a buscar la cabecera del Tumaradocito, de ahí divorcio de aguas entre el Tumaradocito y el Tumaradó, hasta salir al río Atrato en el remolino de las Pulgas. En 2007, el IGAD presenta una propuesta de deslinde, señalando que Belén de Bajirá y los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente están en jurisdicción del Chocó. GPS se desplazó hasta algunos de los puntos de controversia para identificarlos y redescubrir su historia reciente y su presente. En este momento nos encontramos en el río Pavarandó, que desemboca en el río Sucio. Y de aquí para allá queda Antioquia, y de ahí para acá queda el Chocó. El primer punto es la unión del río Pavarandó con el río Sucio. Estos afluentes fueron testigos mudos de la violencia armada de los años 80 y 90, así como de los desplazamientos masivos que se vieron en la zona con la llegada del monocultivo de palma de aceite. Por medio de la amenaza, nos tocó ir pasando de aquí de la finca, pues no podíamos trabajar aquí porque había mucho conflicto cuando eso. Todos nos fuimos y ya nos llamaban y nos quitaban que nos compraran la tierra, pero no, nosotros no la quisimos vender porque eso era muy barato y no le dan a uno la plata completa. Pero aquí desplazamos toda la vereda completa, aquí no quedó nadie, todos lo desplazamos hacia Bajirá y de ahí partía mucho para Medellín, otro para Apartadó, otro para Turbo, y etcétera, ¿entiendes? Después de la violencia, muchas familias decidieron retornar a la zona para recuperar sus terruños inundados en palma. Y nosotros cuando empezamos a trabajar, pues fuimos tumbando las que estaban vivas. Fuimos tumbando y ya íbamos sembrando plátano y otros pues íbamos haciendo pastico. Y empezamos a trabajar. Partimos posteriormente hacia el segundo punto. De acuerdo a los límites establecidos en la Ley 13 de 1947 se expresa:
para ir a buscar las cabeceras del río Pavarandó hasta llegar a la confluencia de este con el río Sucio, para dirigirse luego a las cabeceras del río Tumaradocito y buscar el divorcio de aguas entre este río y el Tumaradó. Si nosotros hacemos este análisis entre el punto número 1 y el punto número 2, vemos que Belén de Bajirá queda aproximadamente a unos 18 kilómetros dentro del Chocó. Posteriormente pasamos al cauce del río Tumaradó. Estamos exactamente en el cauce del río Tumaradó, río que decían los gobernadores de Antioquia que no existía. Cabe anotar que en 2007 el IGAD realizó un análisis multitemporal de la dinámica fluvial de los ríos Tumaradó y Tumaradocito, así como de otros afluentes, puesto que Antioquia ha manifestado que son límites dudosos y consideran que el Tumaradó es un caño y no un río. Sin embargo, el IGAD, a través de sus análisis, afirmó que es contundente la existencia de una división de aguas entre los ríos Tumaradocito y Tumaradó. La ley 13 con la que se creó el departamento del Chocó dice que acá es la divisoria de agua entre el río Tumaradocito, que es este, y el río Tumaradó, de divisoria de agua. Esto que ustedes ven aquí es la vía panamericana, esta raya que ustedes ven aquí es el trazado oficial del IGAD, y entonces estos puntos aquí son la divisoria de agua. Este es el Tumaradó y este es el Tumaradocito. Particularmente hoy el caño o río Tumaradó visiblemente presenta una alteración por una práctica de tipo antrópico que es una clara violación de derechos humanos. Este río se encuentra seco porque los bananeros lo taparon allá arriba, y en el invierno hay agua, pero en el verano no hay agua por causa de la tapa que ellos le hicieron allá. La desviación del río, que afecta a cientos de familias, no parece importarle a los empresarios del banano, pues es común en esta zona que muchos afluentes tengan este mismo panorama. Una realidad que hace parte de otras disputas sobre el control del territorio. Por último, llegamos al tercer punto de este recorrido. Estamos en el tercer punto, Lomas Aisladas. De aquí dice la ley que se sigue en línea recta al Remolino de las Pulgas. Remolino de las Pulgas, que es el cuarto punto. Esto es lo que se conoce como el tapón del Darién este bajo. Hasta aquí está la Panamericana. De acuerdo a este mapa, la línea roja es la propuesta de Chocó bajo los límites establecidos de la Ley 13 de 1947. La línea verde ha sido la propuesta de Antioquia. La línea morada es la propuesta de deslinde del IGAD en 2007 y de acuerdo a esta, Belén de Bajirá es territorio chocuano. Con la creación de la Ley 1447 de 2011, se comienza a escribir un nuevo capítulo en esta disputa. Jason, sin duda, una historia dura de violencia y conflicto armado. Sin lugar a dudas es la historia ligada a la violencia que ha vivido el Urabá, la región del Urabá. No puede uno desconocer en estos puntos que fueron zonas donde se transformó, digamos, el uso de la tierra para que grandes empresarios sembraran palma y otros tipos de productos en la zona. Bueno, muy bien, Jason. Terminamos un informe más ahí, ¿no? Sí, señor. Hoy es el quinto informe de esta serie especial desarrollada por Jason Morris sobre Belén de Bajirá. Muy buenas noches, ¿cómo están? Desde el año 2014 a la fecha se comienza a escribir un nuevo capítulo entre esta disputa entre Antioquia y Chocó, esta vez en el marco de la Ley 1447. Con la Ley 1447 de 2011, Antioquia y Chocó inician otro capítulo en la disputa por Belén de Bajirá. A partir de esta, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 2014, inicia un nuevo proceso de deslinde con estudios técnicos y otra visita a la zona de controversia. Una vez termine ese trabajo de campo con este soporte probatorio, lo que viene es que si se ponen de acuerdo las comisiones, ese sería el límite provisional que estableceríamos. De no ponerse de acuerdo, iríamos al Senado nuevamente y en este caso el Congreso tiene esa comisión un año para definirlo. Si no lo ha definido en el transcurso de ese año,
quedan en firme los límites provisionales que el IGAC ha trazado. De acuerdo al artículo 8 de la Ley 1447 de 2011, el IGAD hace otra visita técnica y recoge las pruebas y argumentos aportados por Antioquia y Chocó. En febrero de 2016, el IGAD presenta el informe técnico de deslinde y lo entrega a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. El informe señala que Belén de Bajirá, administrado hoy por Mutatá, y los corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, administrados por Turbo Antioquia, están en territorio chocuano. Frente al informe, Antioquia alega que no están claros los límites con respecto a la existencia del río Tumaradó y la divisoria de aguas entre este y el río Tumaradocito. Siempre el IGAC trabajaba sobre el río Tumaradó y ahora trabajó sobre el caño. Hizo una raya que al parecer también se llevaba un pedazo de turbo. Cabe anotar que en 2005, 2007 y 2015 el IGAD realizó estudios técnicos que identificaron la cabecera del río Tumaradocito y la existencia del cauce del caño río Tumaradó, así como la divisoria de aguas entre los dos afluentes, como lo menciona la Ley 13 de 1947, con la que se crea el departamento del Chocó. Antioquia reclamaba límite dudoso, decía que no existía Tumaradó y eso se pudo demostrar en terreno, así lo ha establecido no solo el IGAD, sino la Sociedad Geográfica de Colombia. Son ríos intermitentes, pero eso no quiere decir que no sirvan de límite. Nuestra conclusión sí es que en realidad se pueden reconstruir los límites tal como se decretó inicialmente o se fijó en la ley. Cabe decir que en 1944, el geógrafo e historiador Eduardo Acevedo Latorre escribe el Diccionario Geográfico de la Intendencia Nacional del Chocó, que fue reeditado del texto original por la Sociedad Geográfica de Colombia. Allí se mencionan y describen los ríos Tumaradocito y Tumaradó. Para Antioquia no están claros los límites y afirma que se debe aplicar límite tradicional, como lo señala la Ley 1447 de 2011, e insiste en que se debe tener en cuenta la inversión y el censo electoral de Belén de Bajirá. Los servicios públicos son de Antioquia, los predios pagan impuesto en Antioquia, el tema electoral es muy importante. Por el contrario, para Chocó, se deben respetar los límites establecidos en la Ley 13 de 1947, ratificados por el IGAD. No se aplica límite tradicional ni se puede aplicar el límite dudoso, que fue lo que dijo el IGAD en su último informe. El 14 de diciembre de 2016, las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado devolvieron el informe técnico por no cumplir con los elementos esenciales del límite dudoso y en cambio pidieron al Ministerio del Interior adelantar una consulta previa en la población. En el mes de febrero de 2017, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, rechazó la propuesta, señalando que el deslinde para un territorio no debe ser sometido a este mecanismo. Según la Ley 1447 de 2011, el Congreso de la República tuvo un año, a partir del 11 de febrero de 2016, para resolver este deslinde, pero el plazo se venció y el Congreso no definió la disputa, y de acuerdo a la misma ley, se tendrían que establecer los límites trazados por el IGAD. Así lo deja ver este comunicado oficial de la entidad, emitido el 7 de febrero del presente año. Sin embargo, ha pasado más de un mes y el mapa oficial a favor de Chocó sigue sin conocerse. ¿Qué esperamos? De acuerdo a la ley, que el IGAF, tal como anunció, publique el mapa y proceda al amojonamiento y que este asunto se pueda resolver. Para Antioquia, a pesar de que se venció el plazo establecido en la Ley 1447, insiste en que debe ser el Congreso de la República quien defina el deslinde. El Congreso de la República tiene un procedimiento y lo tenemos que respetar. Por el contrario, para Chocó, este deslinde está resuelto, pues de acuerdo al IGAD y la ley, Belén de Bajirá es territorio chocuano y esperan transparencia y respeto por su territorio. Jason, este tipo de conflicto no es único en el país. Hay otros territorios que también están en disputa en diferentes departamentos. ¿Sabemos más o menos cuántos son? Mira, alrededor de 84 disputas limítrofes se llevan a cabo en Colombia. ¿Qué cantidad? Pero de este orden departamental son 20. Bueno, Jason, muchas gracias de nuevo. Con mucho gusto.